están, traders? Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a ver un video en donde le hacen una especie de entrevista al mejor trader de Wall Street, el llamado Einstein de Wall Street. El video este obviamente que te lo voy a estar dejando en la descripción, pero lo vamos a ver juntos en este video. Así que quédate a ver qué consejos, qué nos puede decir este trader que trabaja en Wall Street y que tiene muchísima, pero muchísima experiencia. Bueno, me pongo en los cascos y ahora sí empezamos con el video. Heads is the bull and tails is the bear. and tails is the bear. Yeah. Tails, I you're going to win. show us your trading desk. Let's go. Peter Tuchman is one of the most famous traders. El chabón este se llama Peter Tuchman y, como les digo, es uno de los traders más famosos, de los mejores traders que hay en Wall Street, en el NYSE. On the floor of the New York Ahí está, Stock la bolsa de valores de Nueva York, ¿no? He's known as the Einstein of Wall El Einstein de Street, Wall Street, que es lo que te dije. De hecho, el título del video se llama así. just because of his looks. Sí que se parece igual. Adrenaline, we are the last human marketplace in the world. So what's important is He showed us why coming to the floor still gives traders like him an edge over people trading from home. Ojo con esto, Your first time that you came on this floor and you stood here, do you remember the emotion that you felt and what was it? 100%. I came on the floor. Mirá lo que era el NYSE, mirá lo que era Wall Street hace bastantes años, ¿no? Estaban ahí los típicos corredores de bolsa con el teléfono que llamaba uno para comprar acciones. No era tanto que cada uno lo hacía en su casa, sino que tenías que llamar a tu corredor de bolsa para que él te compre la acción. I had gotten a summer job. I was Ahora simplemente podés entrar a páginas como de Toro, que de hecho te voy a estar dejando el link en la descripción, y vos mismo podés comprar la acción, ¿no? working under the podium there. It was a bit of fear and excitement, but the adrenaline came out and it was roaring. And I just said, I found where I want to spend the rest of my life. I've been doing this for 4 Acá lo que te years. decía, le In llama. 1985, when I started here, I was a 1985. teletypist. I went on to be a clerk, and my goal was to become a broker, basically a trader. Corredor, básicamente un trader. Lo mismo que yo te dije, básicamente. Still get butterflies in my stomach every morning when I come into work. It's like being in the Super Bowl. We are more relevant now than ever as brokers on the floor of the stock exchange, because the more technology you use, people tend to get detached from the reality of the human part of the market, but the human element here is what made this place. I have a trading strategy which I trade on the close around the imbalances that only come to the floor of the stock exchange. That's one of the reasons I'm here every day, because what we do and I only come. Guarda con esto, vamos a repetirlo porque me parece bastante importante. Tengo una estrategia comercial que al cierre opero en torno a los desequilibrios. Guarda con esto, desequilibrios serían los imbalances que siempre menciono en el canal, that only come to the floor of the stock exchange. That's what que solo llegan al piso de la bolsa de valores. I do down here cannot be done off floor. Dice que es algo que se puede hacer solo ahí. Sería como información privilegiada, quizás. Take that information, I analyze it, and I convey it to the customers in a compliant way so that they're able to have some kind of an edge to trade the marketplace. Lo agarra información privilegiada, parece entonces, y se la transmite a ciertos clientes VIP, supongo, para que puedan operar con mejores condiciones. Have some kind of an edge. Analyze it, and I convey it to the customers in a compliant way so that they're able to have some kind of an edge to trade the marketplace. Algún tipo de ventaja, claro. In the old days, during open outcry on the floor of the stock exchange, when there were thousands of people down here trading and screaming and yelling, if there was ever a discrepancy or an argument around a trade, you called in a governor, and a governor had what's called a flipping coin. Whether it was a $10 problem, $1 million problem, or whatever it was, you had to flip the coin and you have to live by the solution. So I've had this in my pocket for a long time, for 37 years. Is it reversing? Básicamente, cuando no sabía qué hacer, tiraba una moneda y que la moneda decida. No está mal, yo de hecho, bastantes veces cuando no sé qué decisión tomar o no estoy demasiado seguro, lanzo una moneda también y que sea lo que tenga que ser, ¿no? No con las decisiones que son súper importantes, sino con decisiones más bien arbitrarias, ¿no? Que pueden ser como algún color o algo de eso. Now market's getting smacked. How did you survive it 4 decades? How did you last? I've had to reinvent myself many times. I've had to sort of bob and weave. I had to be flexible. A lot of the people who I started out here with are no longer here. Either they retired or they were not able to reinvent themselves. Muy importante esto que menciona, que hay que reinventarse, porque el chabón está hace 30 y pico de años, no me acuerdo exactamente la cantidad ahora, pero está hace 30 y pico de años
Y durante esos 30 y pico de años pasaron un montón de cosas del mercado, hubo un montón de crisis, recesiones, entre otras cosas. Y el que no se reinventa, el que no se adapta a los mercados, al final termina perdiendo o termina saliendo del negocio, termina saliendo de la bolsa. There's been a huge transition over the years of what a floor trader does. We're standing, in a place that in 1650, they were trading stocks outside under the buntwood tree. In 1903, they built this building. We need to acknowledge that every industry has been outsourced a little bit by technology. We still have a plethora of human beings here. Todavía hay personas, pero no tantas como antes, que te dije, están todas con el teléfono. Problematic emotion that you deal with when you're trading? Obviously fear, right? The greatest emotion of all. Miedo es la emoción. Siempre en el trading se habla de controlar las emociones. Y acá el chabón este, que es uno de los mejores traders dentro de Wall Street, o de los más reconocidos, nos está diciendo que el miedo es una de las emociones más grandes a las que se enfrenta. Así que él también, a pesar de ser uno de los mejores, tiene miedo de realizar ciertas operaciones. O sea, le causa cierto temor realizar las operaciones, ¿no? Acá dice, uno de los mayores problemas que tienen los comerciantes intradía, los day trading. The biggest problems that day traders have is they get emotional about money. They get Se emotional emociona. about a trade. But it's money. You make it, you lose it. Claro, es lo principal, ¿no? Vos estás comerciando intradía y de repente un día ganás $300, otro día ganás $2.000 y de repente otro día perdés $1.500 y ya empieza a cundir el pánico, ya te empezás a preocupar porque perdiste $1.500, pero en realidad los otros días ganaste más, si es que sos un trader rentable, ¿no? Así que esa es de las cosas que uno más tiene que controlar, ¿no? El tema de las emociones. No emocionarse cuando uno gana, pero tampoco quejarse o preocuparse cuando uno pierde. What was the biggest failure that you learned the most from? In 2006, I literally spent 2 years not making any money. The market was going into a rough time. And so for me, it was really a struggle to find customers, to find business. 2 años We were sin also ganar. going into a bit of a transition with technology entering into the marketplace. You really had to go out there and fight for the business. And yet I got up every morning. I knew opportunity was not going to find me, cowering at home in bed, feeling sorry for myself. I figured one day things are going to turn, and in fact they did. Did you ever have doubt that you weren't going to make? O sea, estuvo perdiendo como por 2 años, pero no se rindió, continuó y en algún momento él sabía que lo iba a lograr. Él sabía que iba a revertir la situación y en algún momento, obviamente, iba a conseguir ganar. Acá le pregunto, ¿tuviste dudas de que no lo lograrías? No. Optimista el chabón. So they were two people that really woke up with gratitude. You can live in fear, or you can live in faith, and you can live in victim mode, or you can live in gratitude. Muy importante esto que está diciendo, que podés vivir o con miedo, o podés vivir con fe, con esperanza de que las cosas te van a salir realmente como vos querés que te salgan. What is your favorite indicator or Acá, indicadores, on a chart? Well, first of all, I'll tell you that the S&P 500 for me is the most exciting. Bueno, parece que opera el S&P 500. It is a basket of 500 acciones, claramente. Sort of tracks the movement of the market and the economy and the globe, and so I love that. Acá nos dice, los indicadores. Medias móviles, puntos de pivote, RSI, que es mi favorito. Relative Strength Index. You have to look at all of them together. Hay que mirarlos todos. Moving averages and the RSI are the most important. Medias móviles y RSI, Como yo te dije, el RSI es mi favorito y también es del mejor trader de Wall Street, Así que ojo con el RSI. Seguramente le hago un video específico a ese indicador porque es muy pero muy bueno y es bastante sencillo, la verdad. Y las medias móviles también. Las medias móviles yo mucho no uso, pero el chabón dice que es de su favorito también. Because they basically are the market. They represent support and resistance. They represent oversold and overbought conditions. So, claro, es algo muy súper fácil de usar, es decir, el precio está por arriba de la media móvil, bueno, está sobrecomprado, ponele, está por debajo, está sobrevendido. Lo mismo con el RSI, ¿no? Llega al punto de 70 o 30 y está sobrecomprado o sobrevendido. Y las medias móviles sobre todo te dejan bien claro cuál es la tendencia del mercado. Es decir, si el precio está por encima de una media móvil, va a estar en una tendencia al alza, y si está por debajo va a estar en una tendencia a la baja. Es un indicador súper fácil de usar. So as a day trader, for those who day trade, that is the necessity to identify that, to really get your most out of a trade.
My advice to day traders is don't make decisions based on economic data and earnings. Don't trade on FOMO and hype. No operar con FOMO, no operar con Fear of Missing Out, es decir, no realizar operaciones solo por el hecho de realizarlas por el miedo de quedarse afuera de esa posible oportunidad. No hay que hacer esto, nos lo está diciendo el mejor trader de Wall Street. Who's Peter Tuchman outside of the trading floor? I used to run a record store in 1980. Acá nos comenta un poco de su vida privada. Pero bueno, básicamente el mejor trader de Wall Street nos está diciendo que él también siente estas emociones, siente ese temor, siente miedo, como todo el mundo. Nos está diciendo que los mejores indicadores que él usa son indicadores como las medias móviles y el RSI, pero que los mira todos juntos, es decir, no se queda solo con el RSI, no se queda solo con las medias móviles, sino que mira todo en su totalidad. Básicamente los usa de complementos. Dice también que le gusta mucho el S&P 500 y sobre todo nos dice a los day traders que no tengamos ese FOMO, que no exageremos y no nos fijemos tanto en la ganancia, ¿no? Si hay una operación que puede ser ganadora, puede ser perdedora, pero no estamos seguros y operamos igual por el FOMO, bueno, eso no. No hay que operar esas operaciones solo por el hecho de que podamos quedarnos afuera. Y tampoco, como dice acá, que no tomemos decisiones basándonos en los datos económicos. Es decir, capaz que una noticia te dice que el dólar se va a fortalecer, es una predicción de una noticia, me lo estoy inventando, y nosotros en base a eso hacemos una operación de compra. Pero resulta que al final del gráfico el precio del dólar se va a la baja y nosotros resultamos perdiendo. ¿Por qué? Porque tomamos una decisión basados en los datos económicos. Así, no hay que hacer eso. Básicamente estos fueron los consejos del mejor trader de Wall Street. Consejos, la verdad que bastante valiosos. Hay muchas personas que ya sabían esto, que lo implementan, pero hay otra gran cantidad de personas que no lo implementan y les huevo básicamente esto. Y creo yo que es algo que al principio parece que no es demasiado importante, pero realmente es lo más importante de todo. Controlar las emociones y no operar simplemente por el hecho de operar. Me hubiese gustado que especificara un poco más acerca de su estrategia personal, pero creo yo que eso ya era pedir demasiado. También me quedaron algunas dudas de esa información supuestamente privilegiada que él comentaba, pero bueno, son temas que los tienen nada más las personas que trabajan en Wall Street. Obviamente que si no, no vas a tener acceso a eso. Pero bueno, sí que me hubiese gustado que comentara un poquito más por ese lado, pero bueno, tampoco se puede todo. Espero que te haya gustado el video. Si es así, no te olvides de dejarme un buen like y un comentario, que es algo que no te cuesta nada. Yo soy Lucas y te espero en el próximo video.